Bueno, estamos aquí de regreso, tenemos la sesión recetando. En el futuro ustedes van a ver el bumper de recetando, ya ustedes sabrán, el equipo de la industria de contenido está trabajando el bumper recetando. Nosotros tenemos la receta en la mano y le preguntamos al maestro, al médico, que es el doctor Cambiaso. Doctor, ¿qué es un espasmo? Bueno, los espasmos pueden producirse en diferentes partes. Perdón, doctor. El productor mandó a poner los teléfonos. Vamos a esperar un momento. Usted sabe que cuando se piden los teléfonos dura un rato. Ah, ya está ahí. Sí, le están haciendo caso al director, al productor, perdón. Muy bien, ahí están los teléfonos. Ustedes, al igual que nosotros, pueden preguntar, porque esto no es de comer solo. Esto es de que pueda haber participación. Recetando se llama esta sesión. Adelante. Bueno, como estaba comentando, los espasmos pueden producirse en diferentes partes del cuerpo. La población general a veces habla de un término que es pasmo, o se pasmó, por decirlo, que viene vinculado a lo que son parálisis faciales, por ejemplo. Pero también podemos hablar de espasmos que van a nivel del, inclusive el esófago y otros órganos. Cuando hablamos de, y yéndonos a la etimología, ¿verdad?, del argot popular, a nivel facial o del pasmo o la parálisis facial, puede ser producida por diversas causas. Inclusive, ¿cuáles son las causas que usted está así y entonces se le contrae, se le cierra el ojo y mira hacia el revés o se le da un espasmo? Bueno, se pueden producir desde cambios bruscos de temperatura, en el caso de la parálisis facial específica, o inclusive también enfermedades virales, entre otras, pueden ser causas de parálisis facial. Ahora, cuando nos vamos a un espasmo muscular per se, o una contractura del músculo, se puede producir por diversas causas, como malas posturas, aumento del nivel o de la carga de estrés, en los deportistas también por no hacer ejercicios de estiramiento o de relajación previo a sus prácticas deportivas, en algunas ocasiones por déficit de electrolito, cuando tenemos ya sea aumento o disminución de lo que es el potasio, el calcio, e inclusive el magnesio, entre otros, se puede favorecer a que se produzcan espasmos. En corredores lo vemos de forma típica y en las personas que nadan también a nivel de pantorrillas, entre otras partes del cuerpo. Pero también pueden suceder espasmos inclusive a nivel de vías respiratorias o vías digestivas. Por eso es un término bastante amplio que lo vemos con mayor frecuencia ligado a lesiones deportivas, pero que también pudiéramos ligarlo, inclusive, como hablaba, a temas neurológicos y también inclusive del tracto respiratorio y el tracto gastrointestinal. Bueno, el espasmo, cualquier persona puede sufrir entonces esa situación, esa que asusta al que le da un espasmo. Oh, definitivamente, y además puede ser muy doloroso en el caso de que sea un espasmo muscular, por ejemplo. Pero sí, no estamos exentos a poder sufrir de un espasmo muscular. Hay quienes dicen que hay espasmos que vienen cuando tú sales del área de un frío para calor. Eso es así, de que tú te metes en la nevera y sales para allí. Bueno, o cuando, ¿cómo es el tema ese de que tiene que ver con que... Sí, tenemos una llamada en el aire. Un segundo, que tiene que ver que le da frío o calor. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes, muchas bendiciones. Bendiciones a usted. Creo que no viene al caso, pero yo quiero preguntarle al doctor si la Omicron puede ser la última cepa del coronavirus y si es necesaria una cuarta dosis. Pase buenas tardes y muchas bendiciones. Muy buenas tardes. En primer lugar, es una excelente pregunta. En primer lugar, definitivamente estamos promoviendo en el Poder de la Tarde el hecho de que se cumplan los esquemas de vacunación. Y una tercera dosis o una dosis de booster está comprobada que nos ayuda a disminuir riesgos de muertes y de hospitalizaciones, precisamente porque hay muchas variantes en este sentido y que la inmunidad no es permanente. Por ejemplo, si usted le da COVID, los anticuerpos se vienen presentando en titulaciones altas por los primeros 6 meses y luego vienen disminuyendo bastante. Y de igual forma, si usted se vacuna,
y no recibe sus respectivas dosis de refuerzo, esos anticuerpos también van cayendo. Se recomienda una tercera dosis, como ya hemos dicho de manera reiterativa en este programa, e inclusive una cuarta dosis en aquellas personas que son inmunosuprimidas o que son mayores de 65 años de edad o que su tercera dosis fue hace más de 6 meses. Por lo que sí, es importante que estas orientaciones las reciba de parte de su médico de cabecera, pero como especialista en medicina preventiva estoy a favor de lo que es una tercera e inclusive una cuarta dosis. ¿Tenemos otra llamada, por favor? Sí, por favor. Sí, adelante. Luisín. Sí. Oye, Luisín, mira. La cuestión de Biden puede hacer que sea el virus y Putin sea la vacuna. Y Putin no quiere que le ataque el virus a Ucrania. Ahora, en cuanto a la cuestión del COVID, yo quisiera que los panelistas me explicaran esta cuestión. Yo estudié en Ucrania, yo estuve en Simferópol y Sebastopol. Oye bien, de la Escuela de Medicina de esa región del Mar Negro. Allá nosotros no utilizamos nunca, a menos que no sea un virus de magnitud nanomicro. Oye bien, las mascarillas que se están vendiendo aquí, que todo el mundo la usa, es una mascarilla que es a nivel de micro. El virus es nanomicro. Entonces, si el virus es filtrable, se mete por la mucosa de los ojos, de la nariz y la boca. ¿Por qué razón los médicos de República Dominicana solamente recomiendan que la mascarilla se ponga a nivel de la nariz y la boca, obviando la mucosa de los párpados, la mucosa de la retina, la mucosa ocular, que penetra por los conductos lagrimales, los conductos paranasales y los conductos de la boca? ¿Por qué no se obvia, no se tapa también los ojos para que el virus no penetre? Muchísimas gracias, por favor. Excelente. Yo me rindo ante una pregunta tan técnica que mi capacidad no da para llegar a ese nivel. Le dejo con el doctor Cambiaso. Usted me preguntó a mí, pero mire, yo hago así como los buenos toreros. ¡Switch! No es así, Pedro Ángel. Como debe de ser. Así es. Bueno, en primer lugar, definitivamente está demostrado que el virus SARS-CoV-2, que es el virus que produce la enfermedad, que es el COVID-19, puede penetrar a nuestro organismo, sobre todo a través de aerosoles o a través, y por eso es la importancia de evitar las aglomeraciones y que se manda que se guarde un espacio superior a los 2 metros y al uso del lavado de manos, pero también al uso de mascarilla. Puede penetrar también como muy bien menciona, no solo la nariz y la boca, sino también, sobre todo, por los conductos lacrimales y por otro tipo de mucosas. Sin embargo, se ha demostrado que las mascarillas que se utilizan tapando nariz y boca y que son de alta eficacia protectiva, como son, por ejemplo, las KN95 o las N95, entre otras, inclusive unas que tienen filtrado superior, son altamente efectivas para prevenir el COVID-19. Y hemos visto, en base a la experiencia, que inclusive las mascarillas quirúrgicas e inclusive también mascarillas de tela que se laven y se utilicen de forma adecuada, funcionan de manera muy efectiva en la prevención del virus. Es muy difícil dotar a toda la población del planeta con equipos de protección personal que vayan, en adición a lo que es una mascarilla, con el uso de lentes y con el uso de otros mecanismos protectivos. Estamos, gracias a Dios, en una etapa en la pandemia, en algunos países que ya atravesaron una cuarta y una quinta ola, y nosotros ya con una tasa de letalidad por debajo de lo que es un 0.76% y con hospitalizaciones que rondan números inferiores al 6%, donde se encuentra actualmente bastante controlada. Por lo que llamamos a la población a seguirse vacunando y a utilizar su mascarilla, y a los que son médicos y están en contacto de alto riesgo, sí pueden utilizar equipos de protección personal más avanzados. Bueno, muy bien. Creo que usted tuvo ahí la respuesta. Entonces, estábamos con el espasmo y la pregunta de que en frío o calor, que le da nivera, que el que se baña.
Hay un ambiente entre la temperatura fría, calor, que le puede dar un espasmo. ¿Eso es verdad o es un mito? Bueno, realmente ante la presencia de cambios bruscos de temperatura, en la literatura está descrito que se puedan producir, por ejemplo, parálisis faciales. Por eso en el argot popular se habla de que se pasmó, por ejemplo, que es un término que utilizan mucho aquí en Dominicana. A eso me refiero. La verdad que es muy poco frecuente, pero sí está descrito en la literatura en cambios de temperatura que son bruscos. Y también esto se puede producir en adición a este mecanismo por algunas enfermedades virales y enfermedades neurológicas. Lo importante es que si se presenta una parálisis facial, donde podemos ver que el paciente usualmente tiene dificultad para la expresión o un párpado que no lo puede aperturar o cerrar de forma idónea, o que siente anestesia o hormigueo en un lado del rostro, acuda a su personal de salud de inmediato, porque también se puede dar el caso de que se confunda con una enfermedad cerebrovascular. Entonces es muy importante que podamos diferenciar lo que es una parálisis facial de un accidente cerebrovascular. Doctor, y usted sabe que los muchachos, los niños y los adolescentes, y hasta ya antes de los 20 años, viven correteando en la calle, llegan sudados a la casa como bestias. Cuando llegan sudados, la mamá le dice, no abra la nevera, muchacho, que te va a pasmar. Eso es posible. Eso exactamente. Bueno, tenemos una llamada en línea. Por favor, su pregunta. Doctor. Aló, doctor. Muy buenas tardes. Buenas. Lo escuchamos. ¿Cuál es el diagnóstico para un enfermo imaginario? Un enfermo imaginario. Sí. Abunde un poquito más en su pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico para un enfermo imaginario? Bueno, Eso es todo. hay una condición de salud dentro de las cuales se conoce como el hipocondríaco, que es aquella persona que empezamos a hablar en el programa de parálisis facial, por ejemplo, y ya empieza a no sentirse bien la cara, a sentir un hormigueo en el rostro, o de repente en el programa estamos hablando de tuberculosis o de COVID y empieza a toser, a identificarse con alguno de los síntomas, etcétera. Muchos de nosotros tenemos algún familiar o conocido que tenga estas características, y muchas veces está ligado a condiciones también psicológicas. Bueno, vamos con la pregunta de... Bueno, con respecto a la pregunta que hizo Pedro Ángel, va muy ligada a la pregunta que también hizo don Luisín. Definitivamente no es lo idóneo de presentarse ante cambios de temperatura extremos de este tipo. Sin embargo, hay muchas culturas y tratamientos de bienestar que sí lo promueven, como vemos después de un baño en la piscina o en el jacuzzi, que se puede pasar, por ejemplo, a un sauna, o donde sí hay estos cambios de temperatura, y no vemos que los pacientes que están recibiendo este tipo de tratamiento más ligado a lo que es el bienestar sufran estas consecuencias, pero sí están más ligadas a personas que se encuentran en actividad física intensa y que se encuentran con altos niveles de temperatura y van a temperatura extrema, pero reitero, es poco común, pero es importante de que se describa y se comente. Sí, saludos, buenas tardes. Adelante. Sí, bueno, le habla Dori, aquí del sector de la Ciénaga. Yo estoy llamando porque yo tengo una inquietud. Mi esposo le han dado varios accidentes cerebrales, pero yo quiero saber si la trombosis, el accidente cerebral y el ACV, si es lo mismo. Muy bien, buena pregunta, muchas gracias. Bueno, excelente pregunta. En primer lugar, los accidentes cerebrovasculares se dividen en dos grandes tipos. Los que son hemorrágicos, o sea, los que se producen un sangrado, como son la hemorragia subaracnoidea o la hemorragia hipertensiva, luego de una crisis hipertensiva a nivel intracerebral, o algo tan peligroso como la rotura de un aneurisma o producto de una malformación arteriovenosa. Y por otro lado, lo que se producen por isquemia, porque no llega suficiente sangre en un momento determinado en el cerebro, que es lo que usualmente la población general describe como una trombosis. En muchas ocasiones los accidentes cerebrovasculares isquémicos o producto de trombosis, irónicamente, no son producidos por una causa neurológica, lo que lo produce es una causa cardiovascular. A veces hay una arritmia, una fibrilación auricular, y ese paciente puede tener a nivel de carótidas o en otra estructura venosa un trombo, y con esas alteraciones del ritmo del corazón ese trombo puede subir y favorecer a que se produzca una isquemia cerebral. También vemos inclusive en pacientes infectados que se producen émbolos o trombos sépticos,
Y también vemos en pacientes que tienen factores de riesgo como hipertensión arterial, sobrepeso, colesterol elevado, sedentarismo, cigarrillo, consumo excesivo de alcohol y otros hábitos tóxicos que tienen mayor tendencia a que se produzcan isquemias cerebrales. Es importante que se haga un chequeo preventivo de manera proactiva, donde podamos saber cómo se encuentra su presión para controlarla, de igual forma cómo está su colesterol, y también podamos hacer Doppler para saber si presenta algún tipo de factor de riesgo y podamos tomar medidas para controlarlo. ¿Tenemos Saludos. otra llamada? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí. Quería saber si después del Omicron podrán venir más cepas, por favor. Buenas tardes, bendiciones. De acuerdo. Bueno, es una excelente pregunta. Las variantes en los virus se producen con mucha frecuencia. Por ejemplo, por eso tenemos que vacunar todos los años para el tema de la influenza con vacunas que tienen otras coberturas. El COVID no ha sido la excepción. El COVID ha ido mutando. Generalmente cuando los virus mutan en virus que se peguen más fácil, que tengan mayor transmisibilidad, pero generalmente que tengan menor mortalidad para permitir de que como mecanismo inteligente del virus expandirse. Definitivamente, en adición al Omicron, ya hay variantes nuevas que hemos ido identificando, pero estas variantes hemos visto que permanece la tendencia de tener una menor letalidad y también inclusive una mayor transmisibilidad. Pero a la medida que se vacuna la mayor cantidad de la población, vamos a tener esa deseada inmunidad de rebaño, pero es posible que también tengamos que continuar los esquemas de vacunación del COVID por un tiempo más. Bueno, sigan haciendo su pregunta. Estamos hoy ampliando el recetando del Poder de la Tarde gratuitos sin ese. Richard Terrero es uno de los jefes de aquí del canal. La familia de don Luis le ha concedido inclusive acciones a Richard y fue el que me pidió que tiene un familiar que sufre de tiroides, que habláramos de eso, pero tenemos otra llamada. Vamos a atenderlo y después que complacer a don Richard Terrero. Usted sabe que es de los que parece va a heredar aquí en el canal. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Quería preguntarle al doctor, ¿cuánto dura la inmunidad de la vacuna cuando ya uno se pone la tercera dosis? Es también una excelente pregunta y se habla que la inmunidad dura alrededor de 6 meses. La inmunidad natural, o sea, cuando uno le da la enfermedad, tiende a ser más poderosa en cuanto a la producción de anticuerpos que la inmunidad que produce la vacuna. Muy bien. Antes de irnos a la pausa, vamos a ver un brief y luego seguimos con el tema. El interés de Richard, la tiroides, ¿qué es eso? Bueno, la tiroides es una glándula que se localiza, para ponerle un punto de referencia sencillo, en la región anterior del cuello, o cercano a donde está aquí el famoso nuez de Adán, que tiene forma de mariposa, que tiene una estructura central que se llama istmo y 2 laterales que son los lóbulos tiroideos, el izquierdo y el derecho. Tiene una función muy importante, que es que produce la hormona tiroidea. Y esta hormona tiroidea nos sirve para regular desde el metabolismo hasta tiene incidencia en cómo late nuestro corazón, nuestra frecuencia cardíaca. Por eso es muy importante monitorizarla. En la glándula tiroidea tenemos estudios muy sencillos con los cuales podemos ver cómo está su estado. En primero, pruebas de sangre como son la T4 y T4 libre, que no está unido a proteína, y tiroglobulina, que nos habla si la glándula está inflamada o si hay tendencia a que haya cáncer de tiroides. Y tenemos otros métodos muy sencillos también, como la sonografía de la tiroides, donde podemos observar si se presentan en ella quistes, nódulos, y si estos nódulos inclusive son vascularizados e irregulares y tienen aspecto de que sean malignos. Y también hay pruebas inclusive de medicina nuclear, como la gammagrafía tiroidea, donde podemos evidenciar también si estos nódulos son de consistencia o de textura fríos o nódulos calientes, que también nos sirven como coadyuvante. Esta glándula también se puede inflamar y se produce lo que es la tiroiditis, y esto a veces se puede producir también por medicamentos o enfermedades virales, entre otros. Bueno, vamos a una pausa, vamos a regresar. Estamos hoy recetando, escuchándolo ustedes, recibiendo sus preguntas, contestándolas de manera gratuita y efectiva para que usted le pueda cumplir. En todos los niveles estamos aquí contentos. Vamos a hablar también de tiroides, de la varicela, del sarampión y la meningitis. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa con eso? Más
cualquier pregunta que ustedes realicen, porque hoy es el martes de salud. Pedro Ángel y un servidor lo que hacemos es preguntar y hacer coro. Quien responde es el doctor Alejandro Cambiaso Rate, que es un especialista graduado con debidos honores en lo que es la salud preventiva, la salud del cuadro familiar, la que vale, y es promotor además del turismo de salud. Es un compendio de un currículum sumamente interesante que está al servicio de ustedes. Esto es El Poder de la Tarde, los martes de salud. Inclusive si usted tiene problemas con un medicamento, viene aquí y se lo solucionamos también. Nos vamos a la pausa.